Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor estadounidense Henry Miller dijo que cada guerra es una destrucción del espíritu humano. El panorama internacional vuelve a cimbrarse con la intervención rusa en Ucrania. En todo el mundo se ha encendido la alarma por la posible escalada del conflicto y escenas de soldados, tanques, familias huyendo y edificios en ruinas llenan las pantallas de televisión y los diarios. La guerra nos recuerda la naturaleza violenta y ambiciosa del ser humano, su cara más oscura, la beligerante. La guerra ha estado presente desde el inicio de la civilización. Es tan propia de la humanidad como la propia escritura. El dolor humano de las vidas perdidas en una guerra es insuperable y la literatura ha guardado registro de estas historias desde el comienzo. No es casualidad que el primer género literario tradicional haya sido la épica. Las más antiguas narraciones, como la epopeya de Gilgamesh o el Antiguo Testamento, tienen a la guerra como asunto central y definitivo. El primer poema de la literatura griega clásica y pináculo, por decirlo así, de la narrativa épica de la antigüedad es la Ilíada, la historia del asedio de Troya. Uno de los libros más conocidos de la tradición china es este que tengo aquí, El arte de la guerra de Sun Tzu. Las historias de guerra guardan el misterio de los dramas más oscuros y el lamento de las tragedias. Hace unos pocos años un grupo de paleontólogos encontró en Ataruk, a las orillas del lago Turkana, en Kenia, los restos de al menos 27 personas con signos de violencia que datan de hace más de 10.000 años. Ninguno fue sepultado. Las puntas de las flechas encontradas junto a los restos humanos están hechas de obsidiana, un material que no se encuentra ni remotamente cerca de Turkana, lo que podría indicar que el grupo atacante vino de lejos. Los únicos 2 esqueletos que no presentaban signos de violencia fueron encontrados con las manos juntas, lo que llevó a los investigadores a especular que murieron con las manos atadas. Llamados hombres de Naturk, no solo terminan de desmontar el mito del buen salvaje, sino que refleja que la violencia entre grupos humanos, las masacres y las guerras son un elemento crucial de los grupos humanos desde su existencia. Hoy hablaremos unos cuantos minutos, no se vaya, de la guerra y la literatura. No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, dijo alguna vez Albert Einstein, pero sí sé con cuáles lo harán en la Cuarta Guerra Mundial, con palos y masas. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Una invasión ordenada por Putin, como usted sabe, ha cobrado ya la vida de numerosos civiles en Ucrania. Todo es pequeño y trivial cuando se desata una guerra. La vida cotidiana se suspende con el hachazo homicida de la guerra. Un ejemplo claro de esto se puede leer en la biografía de Simone de Beauvoir, escrita por Kate Kirkpatrick. Beauvoir, Simone, amaba a 2 hombres en mitad de la guerra. Eso pasa, a nadie debería asombrarle. Beauvoir perdió de pronto a sus 2 hombres y tuvo ataques de pánico. Las cartas no tenían respuesta, no sabía nada de sus amores en guerra. Entre el 23 de marzo y el 11 de julio de 1940 hay un silencio en la correspondencia. Los alemanes habían invadido Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Bost, tal vez el amor de la vida de Beauvoir, fue trasladado a la frontera belga. El 12 de mayo de aquel año, los alemanes se situaron en torno a la línea de Maginot, rodeándola con divisiones francesas e iniciaron un ataque por aire y tierra. El 21 de mayo, Bost recibió una herida de metralla en el abdomen. La Cruz Roja lo recogió y le salvó la vida. Sabemos que Sartre, Jean-Paul Sartre, y Beauvoir sabían todo el uno de la otra. Y al revés. En una carta él le dijo que la evacuación forzosa era la mejor noticia para Bost, cuyo regimiento quedó reducido a la nada. El trabajo de Sartre consistía en mandar cartas y telegramas de la resistencia. Cayó prisionero. En agosto fue trasladado a un campo, en Stalag 12, cerca de Treveris.
Las condiciones en ese campo, cuenta Kirkpatrick, no eran del todo malas. Le permitían escribir 2 postales a la semana, leía Ser y Tiempo de Heidegger y ocupaba los días en escribir su primera obra de teatro y en avanzar en el ser y la nada. Beauvoir caminaba por París bajo una lluvia de suásticas y entraba a la biblioteca para leer a Hegel. Las guerras provocan las cosas más extrañas. En esos días decidió escribir un epígrafe de Hegel a su novela. La invitada, la historia de 2 adultos en amores apasionados con una joven alumna. Un año después, el padre de Beauvoir murió. Las últimas palabras que le dijo no fueron lo peor que oyó Simón. Empezaste a ganarte la vida muy joven, Simón. Tu hermana me costó mucho dinero. Así marca la guerra las vidas, de formas inexplicables e impredecibles. En el siglo II, Claudio Ptolomeo escribió el catálogo estelar más completo de la humanidad. Fue ampliamente utilizado por gobernantes árabes y medievales que buscaban en las estrellas alguna respuesta sobre las preguntas que les arrojaba la Tierra. El poder de las estrellas mantuvo su influjo sobre los hombres durante milenios. La persecución de la guerra es una búsqueda al menos tan duradera y testaruda como la de la adquisición de una fortuna, y a ciertos guerreros de la vida real les ha interesado la astrología tanto como les interesaban a los gobernantes de Mesopotamia y la antigua China. Escuche usted, la Alemania nazi ofrece un estudio de caso impresionante. El interés por la astrología aumentó rápidamente en una Alemania derrotada y ampulosa después de la Primera Guerra Mundial. Elsbeth Ebertin fue una grafóloga y periodista que se convertiría en astróloga profesional. En la primavera de 1923, un seguidor de Adolf Hitler, que quería conocer más sobre su líder, le envió a Ebertin la fecha de nacimiento del político en ascenso. En 1924, el almanaque anual, Un vistazo al futuro, publicó el horóscopo que Ebertin había hecho. No nombró a Hitler, pero no fue necesario que lo hiciera. El texto decía lo siguiente más o menos: un hombre de acción nacido el 20 de abril de 1889 con el sol en 29, Aries, en el momento de su nacimiento puede exponerse a un peligro personal por medio de una acción excesivamente imprudente y muy probablemente podría desatar una crisis incontrolable. Las constelaciones de este hombre muestran que hay que tomarlo muy en serio. Está destinado a desempeñar un papel de Führer en futuras batallas. Parece que el hombre que tengo en mente, con esta fuerte influencia de Aries, está destinado a sacrificarse por la nación, eso dice la astróloga, por la nación alemana. También a enfrentar todas las circunstancias con audacia y coraje, sigue la astróloga, incluso cuando sea una cuestión de vida o muerte, y dar impulso que brotará de manera bastante repentina a un movimiento de libertad alemán. Pero no anticiparé el destino. Bueno, esta astróloga, que parece pagada por el propio Hitler, en 1934, ya con el Partido Nacional Socialista en el poder, la policía de Berlín prohibió la actividad astrológica en todas sus formas, e incluso algunos astrólogos fueron a parar a campos de concentración. Los rumores de la cercanía de Hitler con la astrología no pudieron comprobarse hasta que los nazis estaban acorralados. Los tiempos desquiciados requerirían medidas desquiciadas. Es la frase célebre del siniestro propagandista Joseph Goebbels. Cuando Hitler se vio acorralado, acudió a las profecías. Gracias al diario del ministro de Finanzas de Hitler, Lutz Schwerin von Könzig, sabemos que a mediados del mes de abril, Goebbels y Hitler decidieron examinar 2 horóscopos, el del mismo Führer, sacado en 1933, y el de la Gran Alemania, extraído en 1918. Ambos horóscopos habían predicho por unanimidad el estallido de la guerra en 1939, las victorias de 1941 y luego la serie de derrotas que culminaron con los peores desastres de los primeros meses de 1945. El horóscopo les dijo que la paz vendría ese mismo año, que Alemania sufriría durante 3 años, pero que en 1948 recuperaría su grandeza. El desenlace es conocido. Las fuerzas aliadas disolvieron y prohibieron el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Hitler se suicidó escondido en un búnker y hoy la propia Alemania considera que hacer el saludo nazi es un delito penal. Uno podría decir que esas estrellas
no estuvieron de su lado, para fortuna de la humanidad. Esta historia y muchas otras sobre la guerra y sus herramientas se pueden leer aquí en este libro, Ciencia y Guerra, del astrofísico Neil deGrasse y Avis Lang. Un libro realmente interesante que puede leerse casi como una novela, como este cuento que les acabo de contar de la astrología. El pasado 28 de febrero, el presidente de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, manifestó su apoyo al gobierno de Vladimir Putin en la invasión del territorio ucraniano. Kadyrov ordenó además el desplazamiento de 10.000 elementos del ejército checheno hacia Ucrania. Chechenia forma parte de los 83 entidades que componen lo que se conoce como la Federación Rusa. En su territorio habitan aproximadamente 1.4 millones de personas. Tras la caída de la Unión Soviética, Chechenia se independizó del dominio de Moscú. Su independencia duró poco. En 1994, las fuerzas rusas invadieron la ciudad de Grozny, capital chechena, desatando un álgido conflicto armado del cual seguramente usted tuvo noticia, que se desarrolló durante varios años. En 1999 se vivió uno de los episodios más sangrientos del enfrentamiento entre Chechenia y Rusia, conocido como la Segunda Batalla de Grozny. Los primeros combates de esta lucha se concentraron a las afueras de la ciudad. La estrategia rusa era atraer el fuego de los rebeldes, retroceder y golpear sus posiciones con fuego de artillería y cohetes. El 13 de diciembre, las tropas rusas tomaron el control del principal aeropuerto de Chechenia. Al día siguiente, una de las brigadas rusas fue emboscada en la plaza de Mindutka por 2.000 chechenos. Más de 100 soldados rusos murieron en aquel enfrentamiento. Llegado el invierno, las tropas rusas ganaron la posición sobre Grozny. Entre las filas de aquel ejército se encontraba un soldado de 22 años, de nombre Arkady Babchenko. Babchenko tenía planeado festejar la llegada del nuevo milenio en París, Londres o Milán, hospedarse en un hotel lujoso y beber una botella de champaña. La noche del 31 de diciembre de aquel año, el joven ruso se encontraba en un campo lleno de fango, en un refugio cavado en la tierra lleno de humo, entre soldados que perdían la razón escuchando explosiones que irrumpían en un cielo oscuro. Entre el frío y la humedad del refugio, Babchenko y sus compañeros se sentaron sobre una caja de proyectiles para compartir una taza de té, latas de carne en conserva, 5 pescados deshidratados, 3 botes de leche condensada y 10 paquetes de galletas enviadas especialmente por el presidente Boris Yeltsin. Cuenta Babchenko que lo habitual era que por la noche fallecieran los heridos y algunos otros enloquecieran. En una ocasión, unos compañeros se quedaron atrapados en una colina en un espacio de 15 metros, a escasa distancia del enemigo. Desde allí veían las trincheras de los chechenos, oían sus gritos y los alaridos de los presos cuando les cortaban los dedos. El miedo les provocó un ataque imparable de risa. Aquella noche, en cierta calma y con el hambre saciada, Babchenko invitó a su compañero Lej a tomar los lanzamisiles, apuntar al cielo y apretar el disparador. 2 proyectiles atravesaron el cielo bajo y nublado. El batallón completo los imitó. Quebrando el silencio, los proyectiles fueron para las tropas una suerte de fuego artificial con los cuales se celebró el Año Nuevo. El jefe de la cuadrilla salió furioso a detener el barullo. Aquella noche el soldado Babchenko soñó con París. Este relato forma parte del libro La Guerra Más Cruel, publicado en español por la editorial Galaxia Gutenberg. Babchenko se convirtió en una revelación para las letras rusas a partir de su publicación. La Guerra Más Cruel se situó de forma inmediata en una tradición de crónicas sobre la guerra, como por ejemplo Sin Novedad en el Frente, de Enric María Marque, o Trampa 22 del mismo Joseph Heller. En el inicio del capítulo llamado La Operación Continúa, Babchenko nos deja una lección sobre la guerra. Dice el escritor ruso: nadie regresa nunca de la guerra, jamás. Las madres solo reciben un pálido reflejo de lo que fueron sus hijos, convertidos ahora en bestias resentidas y agresivas, enfurecidas con el mundo entero y que solo creen en la muerte. Los soldados de ayer no volverán a sus padres nunca más, porque ahora pertenecen a la guerra, donde quedó atrapada su alma. Sin embargo,
Al menos el cuerpo logró regresar. La guerra va muriendo dentro de ti de manera gradual, por capas, escama tras escama, lenta, muy lentamente. El soldado, alférez o capitán que fuiste ayer, un maniquí despiadado con la mirada vacía y el alma reducida a cenizas, se va transformando en algo parecido a un ser humano. La escritora bielorrusa Alexandra Alexievich está convencida de que los relatos de guerra ignoran en gran medida las vidas que acontecen a la par. Su libro La guerra no tiene rostro de mujer es una novela de muchas voces, tramado por una escritora con una postura muy clara sobre los conflictos bélicos. Las leyes militares y el ordenamiento marcial de la vida pública hacen polvo cualquier signo de humanidad. Alexievich afirma que la guerra es inequívocamente asesinato y que de esto solo tienen plena conciencia las mujeres. Hemos traído a esta sección el inicio de este potente relato. La guerra no tiene rostro de mujer. Escuche usted. Escribo sobre la guerra. Yo, la que nunca quiso leer libros sobre guerras, a pesar de que en la época de mi infancia y juventud fueran lectura favorita de todos mis coetáneos. No es sorprendente. Éramos hijos de la gran victoria, los hijos de los vencedores. ¿Cuál es mi primer recuerdo de la guerra? Mi angustia infantil en medio de unas palabras incomprensibles y amenazantes. La guerra siempre estuvo presente, en la escuela, en la casa, en las bodas, en los bautizos, en las fiestas y en los funerales, incluso en las conversaciones de los niños. Un día, un vecinito me preguntó, ¿qué hace la gente bajo tierra? ¿Cómo viven allí? Nosotros también queríamos descifrar el misterio de la guerra. Entonces, por primera vez pensé en la muerte. Y nunca más dejé de pensar en ella. Para mí se ha convertido en el mayor misterio de la vida. Para nosotros, todo se originaba en aquel mundo terrible y enigmático. En nuestra familia, el abuelo de Ucrania, el padre de mi abuelo, murió en el frente. Murió de tifus en un destacamento de partisanos. De sus hijos, 2 marcharon con el ejército y desaparecieron en los primeros meses de guerra. El tercero fue el único que regresó a casa. Era mi padre. Los alemanes quemaron vivos a 11 de sus familiares lejanos junto a sus hijos. A unos en casa, a otros en la iglesia de la aldea. Y así fue cada familia, sin excepciones. En esta ocasión no tenemos mesa de novedades. Vamos a tener un recuerdo del escritor Álvaro Uribe, que murió hace unos cuantos días. No creo exagerar ante el hecho irreversible de su muerte si digo que estamos ante un escritor magnífico. Tengo aquí algunos de sus libros, Por su nombre, publicado en el año de 2001, justo después del milenio. Una pareja huye de París para refugiarse en las playas de Jalisco. Traigo aquí también Morir más de una vez. Este libro fue publicado, mire usted, déjeme que le diga, en el año 2011 y es la historia de un grupo de jóvenes estudiantes mexicanos en el año de 1979. Traigo aquí también lo que fue, bueno, no su obra mayor, pero en cierto sentido una de sus obras más notables, El expediente del atentado. Incluso fue llevado al cine. Es la historia del día en que Porfirio Díaz sufrió un, entre comillas, atentado y de cómo acabaron con el agresor en los días siguientes. El 16 de septiembre de 1897, a las 10 de la mañana, alrededor de la Alameda, una muchedumbre espera el desfile del Día de la Independencia. Cuando la comitiva del presidente Porfirio Díaz aparece, Arnulfo Arroyo esquiva a su escolta y lo enfrenta a mano limpia. También publicado por Tusquets. Leí 2 libros, uno muy reciente, que es Los que no, vidas truncadas, vidas que no llegaron al final a cumplir lo que se habían propuesto, a cumplir sus sueños. No es el caso de Álvaro Uribe, que nos deja una obra notable. Y este libro de ensayos personales, de textos, de crónicas, que se llama Leo Björges, que es precisamente Bioy Casares, quien le da nombre a este programa, y el gran escritor Borges.
Este libro de ensayos personales es notable por la intensidad, la variedad y la forma en que Álvaro Uribe era capaz de escribir inspiradamente, con extraordinaria corrección y con gran tensión narrativa. Álvaro Uribe, 1954-2022. En 2014, Alianza Editorial publicó El arte de la guerra, con un estudio introductorio más amplio que el libro mismo por parte de Gabriel García Noblejas y que permite acercarnos a este antiquísimo estudio sobre la guerra. La primera consideración que hace García Noblejas es que, aunque parezca un ensayo, el libro debe leerse como un compendio de máximas y, en segundo orden, aunque atribuido a Sun Tzu, El arte de la guerra no fue escrito por un autor único. Resulta del conjunto de textos sueltos de una escuela de pensamiento que se fue engrosando con el paso de los años. Así, Libro de los Cantos, por ejemplo, la más grande obra de poesía de la civilización china, tardó en escribirse más de 4 siglos. La teoría más aceptada es que Maestro Sun no era más que una rúbrica a la que se le atribuía el más alto conocimiento alcanzable sobre cosas de la guerra. García Noblejas recupera de otro libro El arte de la guerra del maestro Wu, una clasificación de los 5 tipos de guerra que, según sus causas y objetivos, consideraba la antigua civilización china. La guerra justa, que tiene como objetivo acabar con la violencia y el desorden. La guerra ofensiva, encaminada a conseguir la superioridad del reino con el uso de la fuerza. La guerra airada, que resulta del enfado y la ira del monarca. La guerra salvaje, que tiene como único objetivo conseguir beneficios y pasa por alto los códigos bélicos. Y finalmente, la guerra causada por desórdenes y hambrunas al interior del imperio. En el año 2010, cuando Víctor Yanukovych era candidato a la presidencia de Ucrania, llamó en uno de sus discursos al escritor ruso Anton Chejov el gran poeta ucraniano. Es probable que esta confusión se debiera a que una de las promesas de Yanukovych era restaurar la casa en la costa de Ucrania donde Chejov pasó sus últimos años, tratando de curar sus pulmones. Chejov murió en Alemania en 1904 de tuberculosis. Cuando los presentes le hicieron notar su error, el candidato intentó corregirlo. Yanukovych dijo: ucraniano o ruso es Chejov, un poeta de talla mundial. Chejov escribió cuentos y obras de teatro, nunca poesía. Yanukovych ganó las elecciones aquel año y gobernó Ucrania hasta 2014, cuando una rebelión popular lo obligó a abandonar el poder y huir hacia un país extranjero. La revuelta se originó porque él, como presidente, se negó a firmar una petición para que Ucrania, al igual que otros países de la antigua Unión Soviética, fuera admitida como miembro de la OTAN. La caída de su gobierno provocó el comienzo de una guerra civil que ha durado 8 años y que esta semana fue usada como pretexto por Vladimir Putin para invadir Ucrania. Aquella tarde, Yanukovych fue desafortunado. Sin embargo, la historia de la literatura rusa moderna difícilmente podría explicarse sin la presencia de grandes escritores que nacieron en Ucrania. Por ejemplo, Nikolai Gogol, autor de El Capote y Las Almas Muertas, nació en Soroshnisly, en la región ucraniana de Poltava, que entonces formaba parte del Imperio Ruso. En el año 2009, fecha en que se celebró el bicentenario del nacimiento de Gogol, las cancillerías de ambos países se disputaron el legado del escritor. En un artículo publicado el 31 de marzo de aquel año, la periodista Pilar Bonet escribió en el diario El País que había entonces un clima de distanciamiento cultural y lingüístico entre Rusia y Ucrania. Mientras en Moscú se inauguró el primer museo dedicado al autor, en Kiev se presentaron las obras completas en ucraniano. En una encuesta realizada por la agencia Research and Branding Group, el 40% consideraba que el legado de Gogol pertenecía a ambas naciones. Está también Mikhail Bulgakov, autor de libros como El Maestro y Margarita y La Guardia Blanca, que nació en Kiev en el año de 1891. Más reciente es el caso de Svetlana Alexievich, autora de La guerra no tiene rostro de mujer y ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2015, que nació en Ucrania en el año de 1948. No hay duda de que las letras rusas deben al territorio ucraniano algunas de sus mejores páginas. No olvidemos decir que se trata
de una guerra desatada por Vladimir Putin, no por los rusos. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para ¿qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Una era construye ciudades, una hora las destruye. Séneca. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Yo soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo, eso es un libro.